Bien, llegó el momento de hablar de innovación y conmigo tengo a 4 invitados de lujo. 2 acá en La Rural. Estamos hablando del doctor Rubén Geneiro, que es el presidente del INTI. Muchas gracias por estar. Y Marina Hasson, o Hasson, ¿cómo debería decir? Hasson, ok, que es la directora de Socios, Clientes Corporativos y PYME de Microsoft Argentina. Y por Zoom nos están escuchando ya Macarena Ruiz, que es gerente de pequeñas y medianas empresas para Sudamérica y región andina de Facebook, y Rubén Gutelsson, gerente comercial de pymes de Movistar Empresas de Argentina. Les agradecemos a los 4 por estar acá. Y si quieren, empiezo con una pregunta como para romper el hielo. En este contexto pandémico, pero también de crisis económica en la Argentina, ¿ustedes creen que se puede innovar en las pymes? ¿Vos qué pensás, Marina? Bueno, definitivamente creo que se puede y creo que se debe innovar, ¿no? Digamos, pero aparte, digamos, cuando uno piensa en lo que es la innovación tecnológica y la relevancia que tiene la innovación tecnológica, los tiempos de crisis ponen de manifiesto los beneficios o las ventajas que haber hecho innovación tecnológica permiten a las empresas. En estos contextos de mucho cambio, donde en realidad se necesita una adaptación rápida para una recuperación más rápida, la resiliencia en este contexto es fundamental. Y vos tenés estudios donde realmente se muestra que aquellas empresas que hacen inversión sostenida en tecnología y que de alguna manera tienen mayor madurez tecnológica en sus organizaciones, no solamente en momentos de crisis se ven menos impactadas, sino que aparte la forma en la que se recuperan es muchísimo más veloz. Adicionalmente a eso, digamos que te agrega mayor competitividad. Nosotros hicimos algunos estudios en pymes de Argentina en particular y en el contexto de la pandemia del último año, y el 79% de las empresas dijeron que realmente tuvieron que invertir en tecnología y vieron un beneficio claro a través de esa inversión, y de ese 79, el 66 contempla seguir profundizando esa inversión para mejorar todavía el impacto que esa tecnología le generó, ¿no? Estamos hablando de un espectro amplio de áreas sobre las que tecnología puede influir, ¿no? Digamos, desde productividad de empleados hasta relacionamiento con el cliente, proveedores. Sin dudas hay un montón de áreas en las que la tecnología puede ayudar, ¿no? Y hay una palabra que usaste que me parece que fue transversal a todo el evento de hoy, que es la resiliencia, ¿no? Contame, si querés, un poco, Rubén, ¿cuál es tu perspectiva de este momento histórico que estamos pasando y cómo la tecnología puede ayudarnos no solamente a pasar este mal momento, sino después salir airosos? O sea, no solamente sobrevivir, sino después ser más productivos que nunca. Bueno, creo que hay una mirada muy diversa también en el universo PYME que tiene Argentina. Y sobre todo si uno tiene la mirada federal, el INTI tiene presencia en todo el país. Y esto lo que nos hace ver es realidades muy diversas. Pero en esa dinámica creo que las empresas argentinas tienen una gran capacidad de readaptarse a contextos. Este ha sido muy particular, pero nosotros lo hemos visto primero con un efecto muy particular en la pandemia. Muchas empresas en la pandemia se reestructuraron, por ejemplo, el sector textil. Para nosotros fue un caso clave. Cómo se readaptaron para hacer barbijos, para hacer camisolines, quienes no lo hacían. Y en algunos casos llegamos a estándares muy altos, como es el famoso barbijo que hoy tenemos y ya casi exportamos al mundo o a muchos lugares del mundo. Y en eso nos pasó también en otros sectores, en el sector de alimentos, en el sector de biotecnología. Hay muchas empresas que tomaron esta línea y creo que lo que hizo la pandemia fue en algunos casos acelerar los procesos. Ahora, esto es universal al mundo PYME, no. Lo que hay que hacer, y en nuestro caso desde el INTI, es aportar en esa lógica. Creemos que los organismos de ciencia y tecnología ayudamos a democratizar el acceso a la tecnología y sobre todo lo que nos gusta decir es aportar en algo a ese laboratorio de I+D de una PYME en el lugar en que esté en el país. Bien, hablabas de distintos sectores y le quiero preguntar a Rubén, que está por Zoom, ¿cómo es en el sector de las telecomunicaciones en concreto esta transformación tecnológica de la que hablamos en el medio de una pandemia que seguramente demandó de ustedes también poder adaptarse? Bueno, en nuestro caso realmente nosotros veníamos transcurriendo en un proceso de transformación, tanto nuestra como acompañando a nuestros clientes en ese proceso de transformación. El proceso de transformación no es un proceso que se inicia de un día para el otro. Muchos de nuestras pymes, de nuestros clientes, a quienes acompañamos, son procesos que se iniciaron ya hace varios años, y lo que vino a traer la pandemia fue una aceleración justamente de esos procesos. Básicamente hubo dos ámbitos
donde las pymes decidieron acelerar ese proceso de transformación, que fue todo el tema del home office y el teletrabajo, donde inicialmente salieron a pedir mayor cantidad de conectividad para ellos, para sus empleados, y también empezaron a llevar sus servicios, que por ejemplo hoy los tenían de manera en sus propios domicilios, los llevaron a la nube, y por otro lado también empezaron a desarrollar todo lo que era el comercio digital, para lo cual no estaban en todos los casos preparados. Y de la mano del comercio digital empezaron a desarrollar también estrategias digitales para comercializar sus productos y de esa manera ser mucho más eficientes y poder llegar a los clientes. Bien, seguramente cuando estamos hablando de comercio electrónico y estamos hablando de las demandas que tienen las pymes que antes capaz no tenían, podemos hablar de las pymes en un contexto de redes sociales y en un contexto en el que cada vez las redes sociales generan un canal de ventas mucho mayor. Entonces, Macarena Ruiz, en concreto, ¿ustedes tuvieron más demanda de las pymes durante este último año? No sé, de aumentar la inversión, de generar nuevas estrategias. Bueno, muchas gracias, Flor, por el espacio. Sí, la realidad es que sí. A ver, sumándome a lo que decían tanto Rubén como los chicos anteriores, un poco lo que nosotros vimos es, primero, las plataformas digitales fueron una infraestructura clave para que las pymes puedan navegar la crisis. Y la realidad es que tenemos algunos productos que nosotros lanzamos accesibles a todas las empresas que quieran estar en nuestras plataformas, por ejemplo, Instagram Shops, que lo que vimos es que la demanda y la creación de esas tiendas, al ser gratis y ser tan simples de manejar, Facebook Shops también, muchísima adopción de estas plataformas, donde no solamente lo que vimos es el uso de nuestros productos, sino también que nuestros clientes cada vez más incorporan recursos que están más familiarizados con lo digital, y por supuesto de la mano de la resiliencia y la rápida adaptación que caracteriza muchísimo a las empresas en Argentina, lo hemos visto muchísimo en el último año. Y la realidad es que lo que vemos es que el cambio no solamente es desde el lado de las empresas, sino que también es desde el lado de los consumidores, porque los consumidores también nos volvimos más digitales, y estudios que nosotros decimos nos muestran que hasta los ítems esenciales mostraron a los consumidores que empiezan a comprar desde el lado online. Entonces yo creo que la mejor manera de adaptarse a esta situación es justamente crear ese camino más conveniente y con menor fricción posible para los consumidores. Va a ser la mejor manera de acercarnos a los actuales y también conseguir clientes nuevos. Bien. No, una pregunta que capaz se me ocurre hacerle en concreto a Rubén. Me interesa mucho tu opinión sobre algo que en general se habla mucho cuando hablamos de las empresas argentinas. Hablamos de la palabra casi tabú de competitividad. Y cuando hablamos de las pymes, que capaz tienen una estructura mucho menor, una escala mucho menor, la palabra competitividad se vuelve mucho más importante que nunca, ¿no? ¿Cómo les ayuda la tecnología, vos pensás, hoy a las pymes a ser más competitivas? Y después te quiero hacer otra pregunta sobre internacionalización de las pymes. Pero primero, contame eso. Bien, bueno, creo que es un tema clave. Sin duda, trabajar en la competitividad sistémica, de aportarle a las pymes desde el país, digamos, como un todo, Estado, sector privado, cámaras empresarias, digo, gobiernos provinciales, locales, es una dinámica que requieren. Me parece que en esa lógica, y sé que estuvo antes Guillermo Meredith desde la Secretaría PYME, hemos aportado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo un montón de instrumentos para sumar a la competitividad. Y en eso me parece que lo estratégico, y también nos mostró la pandemia como esquema, es trabajar con objetivos concretos y claros. Las pymes argentinas tienen en distintos sectores, sobre todo porque tenemos muchos sectores en los cuales trabajamos, distintos estándares de competitividad. Pero realmente a veces lo que necesitamos es que se conozcan más las que son altamente competitivas para ver el ejemplo. Nosotros recorremos en nuestra mirada federal en todo el país y uno se asombra de algunos estándares que tienen compañías que compiten a escala internacional con los principales líderes mundiales. Y eso a veces lo que tenemos que hacer es reflejarlo más o contarlo más. Y nosotros en eso desde el INTI creo que tenemos que aportar esa mirada, tenemos que ayudar a la competitividad, tenemos que ayudar a la productividad, a los procesos de mejora continua, todo lo que se ha planteado en las últimas semanas desde nuestro ministerio en aportar a la industria 4.0 como un estándar altamente importante. Creo que es un camino de acción permanente, hay mucha apertura de las empresas, sabemos que es un contexto difícil, pero en ese contexto difícil hay que buscar más oportunidades. Por eso ahí hay un foco de trabajo y todos tenemos que interactuar para aportarle a nuestro heterogéneo mundo pyme estas alternativas. No, aparte, me imagino que cuando hablamos de las pymes y hablamos de su competitividad, hay una cuestión estratégica del Estado en querer promoverlas, por términos de divisas, pero también una cuestión de marca argentina, ¿no? Desde Microsoft, ahora te pregunto más desde el lado del proveedor, capaz, del que los ayuda
no solamente desde el Estado, que seguramente les da recursos y facilidades, sino también desde el lado de los proveedores. Contame vos, ¿cómo ves la ayuda que pueden darle desde ese lado a la productividad, o mejor dicho, a la competitividad de estas empresas argentinas que capaz están iniciando procesos de internacionalización y todavía no estamos enterados? Mira, yo creo que ahí hay como diferentes elementos o diferentes facetas. Hay un tema que quisiera complementar por ahí con lo que dijo Rubén respecto de tener mayor nivel de intensidad tecnológica, ¿no? Digamos, un concepto que tiene que ver con entender lo que la tecnología puede generar, entender cómo puede impactar en el negocio para que eso también, al tener mayor conocimiento de lo que la tecnología puede hacer, permita también ver cómo se puede implementar de manera diferente y puedan surgir diferentes escenarios o casos donde la tecnología puede ser empleada. Eso hace que, digamos, a medida que uno va conociendo más, al final uno solamente ve lo que conoce, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno va amplificando el mensaje, va generando mayor nivel de conocimiento en el universo de este sector, va pudiendo entender, bueno, cómo apalancarlo mejor, cómo poder aprovecharlo y generar escenarios más competitivos. Desde la perspectiva propia de nosotros como proveedores, yo te diría que hay como diferentes elementos. Uno claramente tiene que ver con poner al servicio de este universo, de este grupo de empresas, que es muy heterogéneo realmente, que tiene necesidades muy heterogéneas, poner al servicio, digamos, de este grupo de empresas, un servicio que sea de alto nivel, del nivel que podría tener cualquier empresa número 1 del mercado a nivel mundial, pero ponerlo disponible en términos de niveles de inversión que se tienen que hacer al principio, en términos de niveles de servicio que se les brindan, de capacidades tecnológicas y asegurar que eso llega para ser disponible en este universo, que obviamente las capacidades que tiene financieras y de adopción y de administración de esa tecnología son diferentes. Entonces ahí conceptos como un concepto que, digamos, creo que alguno de los chicos, creo que, no me acuerdo si fue alguno del Telefónica mencionó respecto de la nube y la capacidad en realidad de ir consumiendo tecnología en la medida que la vas necesitando, teniendo la posibilidad de no tener que hacer grandes inversiones al inicio y poder ir gestionando la inversión en función de cómo crece tu compañía y cuáles son las necesidades. Y también la posibilidad de ir particionando los procesos de implementación para decidir, en función de tu propia necesidad como compañía, cuáles son tus prioridades y dónde tenés que aplicar la tecnología primero, ¿no? En qué escenario. Entonces, bueno, necesito mejorar, por ejemplo, en la pandemia, bueno, necesito mejorar primero la comunicación entre mis empleados. Ok, bueno, esa es la primera etapa. Ahora, después tengo que manejar el tema de la seguridad, porque evidentemente todos distribuidos en diferentes lugares, no es lo mismo que todos estando en la misma oficina. Después, en el paralelo, me surge la necesidad de relacionarme de manera diferente con mis clientes, incrementar todo lo que tiene que ver con el tema del comercio electrónico. Después me surge el problema de, bueno, ¿cómo hago para hacer la administración de mis procesos que estaban acostumbrados a que a lo mejor algunos papeles iban de escritorio en escritorio o que yo me paraba y hablaba con el que tenía enfrente y resolvía cualquier tema y ahora resulta que estamos cada uno en un lugar diferente. Y así ir de a poco en diferentes escenarios, dependiendo de la necesidad, poder ir implementando. Está bueno porque estamos hablando además de soluciones world class que en el caso de las pymes, digamos, no es que están desfasadas respecto de lo que puede tener una empresa en otro mercado. Exacto. Que capaz es más competitivo. Lo veía recién a Rubén asentir desde su casa y la pregunta que capaz me estoy haciendo pensando en lo que planteábamos recién es ¿qué tan demandada están los servicios en la nube por parte de las pymes? ¿Entienden esto que es un concepto capaz clave relacionado con los costos? ¿Cómo al poder decidir en base a su presupuesto o en base a sus necesidades, esos costos pueden bajar, relacionado específicamente a tener una situación más on-premise? Mira, los costos de la tecnología, si comparamos con los últimos 5 años atrás, bajaron drásticamente. Hoy hay posibilidades para una pyme con muy poca inversión hacer mucho. Y parte de eso es que lo mencionaba Macarena, con incluso algunas soluciones que ellos tienen que son gratuitas. Pero más allá de eso, nosotros desde Movistar Empresas también tenemos un montón de soluciones a la medida de cada uno de las pymes, de este universo tan diverso del que hablábamos.
Y las soluciones en la nube es algo que llegó para quedarse. Antes una pyme pensaba en comprar, por ejemplo, un servidor y hacer una inversión, y para eso se tomaba un tiempo, y atrás de eso tenía que adecuar su lugar físico donde iba a alojar ese servidor, y después tenía un costo de obsolescencia que a los 3, 4, 5 años en algún momento lo iba a tener que cambiar, porque su negocio le pedía más. Hoy esto ya no existe, o prácticamente no existe, porque todas las empresas han migrado a la nube, los costos de almacenamiento, de procesamiento han variado y han disminuido muchísimo y están al alcance de todos y de cada uno de los tamaños de las distintas pymes que están en el mercado. Junto con eso, creo que las empresas también vieron reducir muchos costos en los procesos de automatización de sus propios procesos. Tengamos en cuenta que la innovación viene de la mano de la tecnología, y la tecnología lo que trajo es una nueva forma de comunicarnos entre las personas, y esas nuevas formas de comunicarnos entre las personas trajeron nuevos modelos de negocio. Esos nuevos modelos de negocio hacen que hoy tengamos modelos que antes no existían, y que la pyme que no se adecua a esos modelos de negocio no va a poder subsistir. Por eso estamos hablando de innovación, por eso estamos hablando de tecnología, y por eso estamos hablando también de lo poco caro, por así decirle, o de la baja barrera de entrada que tienen estos servicios. Creo que la tecnología viene a igualar las condiciones de competencia y está disponible para todos y nos permite competir, ya sea en el ámbito interno o en el internacional, de igual a igual. Por eso no dudo que las pymes tienen un ámbito propicio para poder competir, para llegar a nuevos mercados, y así creo que lo están haciendo. Hoy por hoy no hay ninguna pyme que se esté preguntando si tiene o no que invertir en tecnología, o si tiene o no que convertirse o digitalizarse o transformar sus procesos. Lo único que están pensando es cómo, cuándo y qué retorno me va a generar a mí ese nivel de inversión. Pero sí están comprometidas con el cambio. Está buenísimo lo que hablas. En general hablamos siempre de la transformación digital como algo etéreo, pero en realidad es algo bien concreto para las empresas. Específicamente cuando hablabas de nuevos canales, me interesa la opinión de Macarena, que seguramente vio mucho el crecimiento del canal de redes sociales, ¿no? No solamente para la internacionalización, sino también para llegar a un consumidor que capaz no puede estar más en la avenida o no puede estar más en el showroom. Entonces, capaz las redes sociales sirvieron un poco para acercar esos productos, esos servicios a un consumidor que los necesitaba. Contame un poco sobre eso. Totalmente, Flor, sí, y de la mano de lo que decía Rubén, me sumo un poco para agregar, para complementar el tema de costos. Más allá de las herramientas gratuitas que no solo nosotros, sino un montón de empresas, la verdad es que lo que yo veo es que se flexibilizaron y armaron un montón de productos para las pymes para que puedan subirse ese tren digital. Lo que nosotros vemos es que 3 herramientas gratuitas que se están usando más que nada es lo que decía tiendas de Facebook, WhatsApp for Business, que también es una herramienta que a pesar de que muchas empresas grandes habían empezado tímidamente a usarlas, la realidad es que en el último año creció muchísimo y justamente de la mano de lo que generan las redes sociales, que es este acercamiento, esa relación tan cercana con el consumidor. WhatsApp es uno de los canales que vimos que más explotó en los últimos meses. Y el último que quiero mencionar es el tema de stickers de Instagram, que nosotros lanzamos un sticker que era para recomendar pymes que explotó el año pasado, pero también lanzamos uno que ahora facilita la conexión, por ejemplo, con empresas de envíos como Rappi o como Globo, para justamente poder redirigir un producto a la compra directa. Y sí, lo que decía Flor, a ver, hay muchas empresas que nacieron en el mundo offline y que se fueron ayornando o reconvirtiendo a lo digital, que como bien nombramos, aceleró muchísimo en el último año, pero también hay empresas que son nativas digitales, que crecieron y empezaron desde Facebook, desde Instagram y después llevaron a la tienda física. Entonces, creo que es importante mencionar de nuevo que herramientas hay, que no, como decía Rubén, no hay dudas hoy de la importancia de generar esta innovación y esta adaptación, pero la realidad es que lo que yo veo es que este mercado, nosotros y manejando Conosur, donde también manejo Argentina, Chile, además Argentina, Chile, Colombia y Perú, somos mercados realmente pioneros en lo que es la digitalización y la rápida adaptación en este contexto que tuvimos que pasar. Está muy bien lo que recordaste, porque al principio de la pandemia usábamos un montón el sticker específicamente de Instagram para poder ayudar a los comercios más cercanos que estaban pasando capaz un momento más tenso, un momento que quizás ahora también se está reproduciendo de vuelta. La pregunta que les quería hacer, y seguramente les haga alguno de ustedes en concreto, tiene que ver con
¿qué tan importante es para las pymes que nacieron digitales, que ya conocen todo esto, entender como los cambios, las actualizaciones constantes a nivel tecnología para poder no solamente abastecer al mercado local, sino también poder vender a otros mercados, por ejemplo? ¿Vos cómo lo ves, Marina? Mira, yo creo que la innovación tecnológica es un camino sostenido, no es hacer algo para llegar a un lugar, es algo que sostenidamente uno tiene que seguir innovando y entendiendo dónde más puede agregar algo, porque eso le va a agregar claramente la competitividad. A nivel, digamos, eso para mí no se diferencia entre una compañía que haya nacido digital y una compañía que haya nacido no digital, por decirlo de alguna manera, sino más bien tal vez que las compañías digitales tienen una velocidad y una aceleración en el proceso de innovación mayor, porque ya han nacido con esa concepción, digamos. Yo creo que la tecnología lo que hace en algún punto desde la perspectiva de la internacionalización es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es lo que te ayuda a generar una competitividad que te posiciona en una situación similar o de mismo nivel que cualquier otra empresa internacional que pueda ser tu competidor. Y por otro lado, te acerca a los mercados, porque estos mecanismos de omnicanalidad, donde vos podés acercarte a proveedores y a clientes e incluso empleados que están trabajando en diferentes lugares, no solamente necesariamente en Argentina, sino que vos podés apalancar esa expertise y esas conexiones. La tecnología te facilita llegar a ellos de otra manera, ¿no? Digamos. Bien. Rubén, tengo una pregunta. Conceptualmente, casi filosóficamente, si se quiere, ¿cuáles dirías que son hoy las diferencias más notables entre esto que estábamos hablando? Algunas pymes que capaz tienen 20, 30 años, que no nacieron digitales, y algunas pymes que nacieron hace 5, capaz, que también, como hablábamos recién, tienen que actualizarse, pero es una actualización dentro de un universo que ya conocen. Conceptualmente, ¿cómo lo ves? A ver, creo que tiene mucho que ver con el perfil de quien comanda una empresa. El que es innovador, por más que tenga 30 años en su empresa, lo va a seguir desarrollando en el tiempo y uno lo ve con nuevos productos, con nuevos procesos, con nueva incorporación de tecnología. Me parece que tiene mucho que ver con el perfil del empresario. Y en eso lo que nosotros notamos, nosotros nos ocupamos del mundo de la industria, de la pyme, del país, es que en todos los sectores lo notamos. Además en los sectores, por ejemplo, desde el vitivinícola, que hoy estamos desarrollando postes metálicos para trabajar con el sector, o el sector olivícola que está haciendo en La Rioja un proceso de recuperación de residuos para hacer eficiencia energética y pellets para estufa. Digo, hay una cantidad tan enorme de alternativas y en eso me parece que tiene mucho que ver el perfil innovador del empresario argentino y lo que hay que hacer es complementarlo y ayudarlo. Eso me parece que es un poco el desafío de todos nosotros, desde el Estado, desde el sector privado, cómo los ayudamos en ese proceso innovador permanente y sobre todo mirando algo que decías, ¿no? En el mercado externo como una gran necesidad para las empresas y para el país, y en eso la innovación y la tecnología, las tendencias de la tecnología verde, me parecen que van a ser centrales en los próximos tiempos. Perfecto. Un comentario nada más. Y lo que notamos, que en línea con lo que está diciendo, es un quiebre cultural impresionante, digamos, incluso de las empresas que por ahí tenían mayor nivel de reticencia respecto de la adopción tecnológica. Digamos, en medio de toda la complejidad que pudo haber traído la pandemia, sí debemos rescatar que ha habido un quiebre cultural respecto de la percepción de lo que algunas de las herramientas tecnológicas pueden hacer, ¿no? Creo que históricamente hay muchas pymes en Argentina que han sido muy innovadoras en términos de maquinaria y en términos de temas que están más asociados a maquinaria pesada, digamos, pero por ahí menos pensando en temas más soft que tienen que ver con, bueno, cómo optimizar mis procesos, cómo optimizar la productividad de mis empleados, cómo mejorar mi contacto con los clientes. Tal vez ahí hemos sido en algunos casos más clásicos. Y hay un quiebre importante cultural donde, más allá de que vos veías antes algunas generaciones, donde las generaciones más jóvenes estaban más dispuestas a ir a la tecnología y los anteriores, y los padres o los abuelos no, en realidad empezás a darte cuenta con esto que te dicen, bueno, vos sabés que me acabo de dar cuenta que esto de trabajar híbrido se puede. Bueno, a ver, pero entonces, ¿sobre qué más? Entonces ahora puedo monitorear con sensores en mi planta tal cosa, entonces, y ahora puedo levantar toda esta información desde este tablero acá. Entonces empieza como un despertar de visualizar, es como un velo que ha caído, ¿no?
se rompió un poco capaz, la grieta no es la palabra, como el tabú o el miedo respecto a la tecnología, que a veces puede ser como un cuco, ¿no? Para las pymes especialmente, ¿no? O la idea de tener que estar viendo a alguien o algo para asegurar que está sucediendo, ¿no? Digamos. Bien. Rubén, desde Telefónica, ¿ustedes también notan que tienen que evangelizar bastante, no solamente a los clientes que capaz son pymes nativas digitales, sino a, por ejemplo, las pymes familiares o las pymes que tienen más años en el mercado? ¿Hay una cuestión ahí de te tengo que convencer un poquito más? A ver, nosotros desde Movistar Empresas ofrecemos básicamente varias líneas de negocio, pero hay 3 donde estamos queriendo evangelizar, que son el IoT, es decir, el Internet de las Cosas, los servicios en la nube, cloud, y la seguridad. Y en ese orden de cosas se fueron adaptando, lo fueron tomando, lo fueron adquiriendo las pymes. Las generaciones más abocadas a los fierros, por así decirlo, a la operación, lo primero que buscaron era automatizar a través de soluciones IoT. Y después empezaron a volcar a través de sus áreas de sistema servicios a la nube. Y hoy por hoy se dan cuenta que la seguridad empieza a ser algo muy importante. Las pymes recién ahora, o recién hace algunos añitos, empezaron con el tema de la seguridad. Nosotros veníamos mostrando muchos casos de ataques y de ciberataques que ocurrían en las pymes, y este era un tema que hasta ahora la pyme no le había puesto demasiado el ojo. ¿Por qué? Porque los casos siempre renombrantes eran de empresas muy conocidas, entonces era, esto a mí no me va a suceder, esto le sucede a las empresas grandes. ¿Por qué los hackers atacan a los grandes? Con el correr del tiempo se están dando cuenta que han sufrido muchos ataques y muchos hoy por hoy sí están trabajando en ese tema, y creemos que es una cosa donde todavía tenemos que seguir evangelizando. Ya no evangelizamos en IoT, ya no evangelizamos en cloud, pero creemos que sí todavía tenemos que estar evangelizando en temas de seguridad. Bien. Muchos ya se están subiendo a nuestra oferta, nos están escuchando, pero todavía es algo que falta. Les hago una última pregunta como para cerrar el panel. Vos recién mencionabas hace un ratito el tema de la supervivencia, ¿no? Como invertimos en esto, a pesar de que capaz el contexto no es ideal, o corremos el riesgo de salir del negocio. Macarena, te lo pregunto a vos, que seguramente debes haber lidiado con algunas pymes que estaban un poco reticentes. ¿Eso sí, es así como lo plantea Rubén? ¿Es una cuestión como de, si no invierto, no sobrevivo? Mira, me gustaría, Flor, creo que es súper ilustrativo compartirte el caso de un hotel en Argentina que, como todos saben, el turismo es la industria que más sufrió el año pasado. Esta es la historia de Eco Hotel Posta Purmamarca, liderado por Lucy Vilte. La realidad es que ella lo que nos contaba fue que el año pasado tuvo el hotel 4 meses cerrados, donde obviamente tuvo que usar sus ahorros para poder sostener todos los gastos que implica mantener esa infraestructura. Ella lo que encontró en las plataformas, Lucy había heredado este hotel luego de que en 2004 ambos padres fallezcan, y encontró un refugio conectándose con la comunidad, de toda la gente que está interesada en lo que es Purmamarca, mostrando temas de la comunidad local, mostrando el Cerro de los 7 Colores, porque el hotel está al borde del Cerro de los 7 Colores. Transformó el ecohotel en un hotel de triple impacto, es el primer ecohotel en toda Argentina, y lo que ella nos mostraba es que todo el impacto que generó, toda la conexión que generó con todos sus usuarios, hizo que en el momento que el hotel vuelva a abrir sus puertas, la cantidad de reservas que ella recibió y la cantidad de mensajes y de conexión que había generado fue fundamental, no solamente para el negocio, sino también para ella, para poder encontrar vitalidad y fortaleza en ese contexto. Y como decía Rubén, por supuesto que implica un poco a la fuerza generar esto, pero para mí el mensaje acá es encontrar ese acercamiento, ese entendimiento de los consumidores. Creo que la pandemia generó un poco esto, barajar y dar de nuevo en términos del producto que estamos generando y cómo acercarnos a nuestros consumidores para finalmente rediseñar o generar nuevas líneas de producto que puedan responder mejor a esas necesidades. Me encantó el ejemplo, me encantó el caso de éxito, aparte súper local. Para terminar, sigo insistiendo sobre este concepto de sobrevivir o no sobrevivir, esa es la cuestión. Rubén, ¿querés contarme, así como para finalizar, un pensamiento final o una reflexión final sobre el tema? Sí, creo que hay un desafío para todos, desde el Estado y desde las empresas, en tener
tener en claro cuál es el escenario. Y el escenario requiere de innovación, requiere de inversión en tecnología. La tecnología siempre es una inversión, nunca un costo. Y en esto me parece que lo que tenemos que trabajar en conjunto son proyectos específicos, definir estructuras. Nosotros lo estamos haciendo a nivel federal con consejos regionales del INTI, que definimos en qué sectores vamos a trabajar acordando con las áreas de producción de cada provincia y con las cámaras empresarias. Estas son las dinámicas que creo que tenemos que entender, que hay una necesidad y, como bien se expresó, hay algunas cuestiones que son de supervivencia. Cuando nosotros hablamos de tecnologías verdes, pensamos en supervivencia si queremos exportar. La innovación es un proceso clave y en eso es lo que nosotros siempre decimos, a disposición, por lo menos desde el INTI, para que las pymes puedan acercarse y ayudar en esas soluciones. Perfecto. Marina, una reflexión final te pido. Bueno, coincido con muchas de las cosas que le acaba de mencionar. En principio yo lo que diría es que no hay una frase que englobe a todos, que el universo PYME es un universo realmente muy dispar y es muy importante entender los casos. Y es muy importante también entender cómo uno hace esa priorización. Yo no creo que sea tecnología o muerte, digamos, pero definitivamente sí creo que la tecnología no implementarla tiene un costo de oportunidad alto y ese costo de oportunidad cada vez es mayor en la medida en que las empresas de tu alrededor y que son tus competidores sí lo están haciendo. Claro. Entonces es un proceso que tal vez no es en un minuto, pero que sí uno tiene que, mirando el entorno, darse cuenta que si no lo hace está teniendo un costo de oportunidad alto. Bueno, les agradezco por este panel interesantísimo, me quedaría charlando muchísimo más. Quizás lo hagamos fuera de cámara, pero les agradezco muchísimo por estar y les cuento, desde que nos están viendo en cronista.com, que enseguida vamos a ir con Javier Rodríguez Petersen, que va a entrevistar a Jorge Macri, intendente de Vicente López. Muchas gracias.